Hola, muy buenas tardes a todas, todes y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. El día de hoy inauguramos el último bloque del semestre que está enfocado en las artes relacionado con la bioética o la bioética a través de las artes. Y tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia de Francisco Cubas, quien es escritor, fotógrafo y editor con más de 24 años de experiencia profesional. Ha colaborado con diversos centros de investigación y conservación ambiental. Dirige el sitio independiente de divulgación Nube de Monte, que les vamos a poner el link en el chat, y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Libros Científicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema con el que va a trabajar el día de hoy es representación y narrativas en la divulgación ambiental, y obviamente como parte de esta presentación va a hacer una introducción de lo que es Nube de Monte, de este proyecto maravilloso que se tienen que meter a verlo a su página. Y bueno, este es un esfuerzo ciudadano independiente de divulgación ambiental para llevar a públicos no especializados historias de la diversidad biocultural y el cambio climático en las cuencas de Grijalba o Sumacinta. En sus primeros 2 años de vida, en Nube de Monte ha recibido más de 100,000 visitas de más de 40 países en la página web, y también Francisco les va a contar cuál es el último proyecto en el que está trabajando. Y bueno, estamos súper contentos de contar contigo para el día de hoy, Francisco, y bienvenido a la cátedra. Buenas tardes, Carol, buenas tardes, Francisco Hernández, y buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en las redes sociales. ¿Empiezo ya? Bueno, voy a compartir tantito mi pantalla para mostrar la página web de Nube de Monte, ¿no? Esta es parte del Río Azul, un afluente de la cuenca de Grijalba en Guatemala, ¿no? Y bueno, esta es una página que tiene ya más de 2 años de existencia, un proyecto independiente para divulgar la biodiversidad y la diversidad cultural de este territorio. Yo, al igual que ustedes, ¿no? Soy más bien como un estudiante, no soy especialista en nada. Cada artículo que yo publico en Nube de Monte para mí es como una materia, ¿no? Como una asignatura. Si voy a escribir sobre los manatís, bueno, me busco toda la literatura reciente, me empapo en el tema, aprendo del tema, y más la observación, más el entrevistar a quien, más visitar el lugar, eso hace, con eso formo un artículo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo proyecto Nube de Monte, ¿por qué hacer? Voy a dejar tantito de compartir y ya empezar con la presentación. Compartir. Bueno, creo que me adelanté un poquito aquí. Ok, ok. ¿Por qué Nube de Monte y por qué las cuencas Grijalbo, Usumacinta, no? Yo estuve planeando durante 2 años. Yo quería hacer divulgación ambiental, me parece importantísimo por la crisis climática que vivimos, por la crisis de la biodiversidad, por todos esos asuntos urgentes en donde tenemos que despertar y ver las cosas de otra manera. Y sobre todo porque se hace muy poco para llevar a los grandes públicos todo esto, ¿no? Todo esto está muy en el ámbito de los especialistas. Yo a donde quiero llegar es a los públicos, bueno, relativamente grandes, digamos, los masivos están muy lejos de mí, pero a un público más, a públicos más amplios, ¿no? Y no me parecía que yo viviendo acá en el sureste, estarles contando de mariposas monarcas y de la vaquita marina y de todo esto, porque no es algo con lo que ellos se relacionen, ¿no? Entonces me parece que partiendo de lo local, eh, se ha dicho que para ser global hay que empezar siendo local, ¿no? Entonces, partiendo de lo local, me pareció que podría yo despertar mayor conciencia sobre los problemas medioambientales que tenemos, ¿no? Este es un territorio, el de las cuencas Grijalbo-Usumacinta, similar al de Austria en cuanto a tamaño, ¿no? A un país como ese.
Y por aquí corre una gran cantidad del agua dulce de nuestro país, ¿no? Y está en algunas de las principales reservas de selva, perdón, que aún persisten en nuestro país. Entonces, ¿por qué organizarlo así también? Porque nuestra visión de la vida silvestre, del medio ambiente, como todos los demás ámbitos de nuestro conocimiento, también han sufrido una fuerte colonización, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi público? Mi público es la persona urbana con una educación de bachillerato superior, ¿no? Que busca, que le gusta leer. Ese es mi público. Y ese perfil de personas tiene una educación occidentalizada, ¿no? Al igual que yo. Y esta visión occidental nos impone ciertas formas de ver el mundo e incluso de ver el medio ambiente y de entender el medio ambiente, ¿no? Vamos a... Bueno, este es un meme muy bueno, ¿no? La comunidad internacional. Cuando se habla de que la comunidad internacional condena algo, ¿no? En general son estos países de lo que también llamamos el norte global, ¿no? Y ellos producen la mayor cantidad de documentales, libros, películas, revistas, material visual, etcétera, con el que nosotros accedemos a nuestra idea del mundo silvestre, ¿no? Esto es muy interesante. Si ustedes ponen en Google, en el buscador Nature, ¿no? Fíjense todos estos paisajes que a todos nos son familiares, ¿no? Es decir, es lo que nosotros esperaríamos encontrarnos en un logo, ¿no? Y esto corresponde precisamente a paisajes del norte global, ¿no? Yo tengo el recuerdo muy fuerte de cuando era niño y los libros que había en mi casa sobre naturaleza, yo los devoraba, pero todos eran producidos en Estados Unidos y Europa. Entonces yo salía a mi entorno en Pichucalco, un pueblito del norte de Chiapas, y volteaba a ver y veía las fotos y las descripciones de los libros y eso no tenían nada que ver. Y no había libros sobre mi tierra, sobre el norte de Chiapas, ¿no? Eso también es parte de lo que yo quiero un poquito enmendar en la medida de lo poquito que yo puedo hacer en cuanto a este territorio, ¿no? Que jóvenes y niños de aquí sí puedan tener un lugar donde puedan ver animales y plantas y paisajes que son los suyos, ¿no? Y que alguien les pueda hablar de ellos. Volviendo con esto de la colonización, ¿no? Esto es wildlife, la búsqueda de wildlife en Google, ¿no? Y entonces tenemos animales, los llamados animales emblemáticos, ¿no? Hay toda una discusión sobre por qué el concentrarnos en difundir animales emblemáticos puede ser beneficioso o no, ¿no? Hay quien dice que un oso que es muy carismático, ¿no? Que concentrarnos en hablar de osos puede hacer que la gente, bueno, quiera donar y quiera conservar un lugar y eso beneficia al resto de las especies, aunque no hablemos de ellas. Hay quienes nos dicen que no, porque eso nos distrae y nos da una visión distorsionada del mundo silvestre, ¿no? Yo estaría de acuerdo un poco con esto último. Creo que cuando nada más tenemos una serie de estrellas de la pantalla, como, y que son los primeros que aparecen en una búsqueda en Google, no es lo que el algoritmo ha aprendido que significa wildlife, ¿no? Dejamos de ver todo lo demás. Y además, implícitamente, los animales que nos rodean en otros lugares, por ejemplo aquí, en las cuencas Grijalbo-Usumacinta, en el sureste, que no son tan grandes, que no son tan espectaculares, que no son famosos internacionalmente, pues implícitamente tendemos a verlos como de menor valor, ¿no? De alguna manera ese es el mensaje, ¿no? Bueno, es que los animales con los que yo convivo aquí no están en pósters, no están en películas, no están en documentales de la BBC, pues no han de ser muy valiosos, ¿no? O no, ¿no? Es decir, ahí está implícito eso, ¿no? Eso es también parte de lo que yo quiero combatir con Nueve Monte y es también parte de estas narrativas que nos atraviesan, ¿no? Bueno, y bueno, no es por querer hablar mal de ellos, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, este lugar de diversiones,
Digo, me salió la versión en inglés cuando puse también tiene su versión en español, que todos conocemos, que es famoso para todos. ¿Y por qué es el más famoso? Porque reafirma esa visión, ¿no? ¿Por qué un lugar para ver la fauna en México, que es uno de los países más biodiversos del mundo, con especies únicas, eh, tiene que ser un safari africano? Porque eso es negocio, porque responde a lo que a todos nos han enseñado desde siempre a apreciar, ¿no? El Serengeti, Alaska, los polos, todos estos lugares emblemáticos que aparecen una y otra vez en los documentales, ¿no? Y son los que comenta Sir Richard Attenborough en Netflix y etcétera, ¿no? Volviendo al colonialismo. Habiendo tantos árboles, y aquí perdón que voy a meterme un poco con el territorio de ustedes, ¿no? Habiendo tantos árboles tan interesantes en la cuenca del Valle de México, ¿por qué el árbol más famoso es la jacaranda, que ni siquiera es nativo de ahí? ¿No? Porque un jardinero japonés lo puso en alguna ocasión para simular la floración de los cerezos, ¿no? Es una idea japonesa, es una idea del norte global, ¿no? Y entonces, y claro, a todos nos encanta, porque así nos enseñaron a apreciarlo. Y todos felices con las jacarandas y qué bonitas, sin enterarnos de cuáles son los árboles nativos de ahí. ¿Están en peligro? ¿Cómo son? O sea, qué historias interesantes tienen ellos, ¿no? O sea, este es un pequeño ejemplo de cómo toda esa forma de ver la vida y de englobar la vida con todas esas jerarquías colonialistas nos llega hasta los más pequeños detalles, ¿no? Este para mí es uno de los ejemplos más... esta es una Nanotrigona perilampoides, es una abeja nativa que comúnmente se llama chicopipe. Esta es una foto que tomé aquí en Villahermosa, ¿no? En un parque. Esa es una flor de zapote de agua, ¿no? Pachira acuática se llama el árbol. Eh, México es o el territorio que actualmente llamamos México, Mesoamérica, es el único lugar donde los pueblos, donde varios pueblos, ¿no? Desarrollaron una relación eh, extremadamente cercana con las abejas sin aguijón. Esta es una de ellas, ¿no? Tanto en el cultivo como en su... Hay un códice, el Códice Madrid, si no me equivoco, ¿no? Que es toda una guía de apicultura prácticamente para abejas meliponas, ¿no? Hecho por los mayas. Eh, si uno ve, no solo los mayas, los zoques, los mijes y los nahuas, y se me escapa ahorita también los pueblos de otra lengua, ¿no? Se desarrollaron con estas abejas nativas. ¿Cómo es que precisamente en México a todos nos han educado para pensar que la abeja es solo una especie y una especie introducida, la abeja europea, la apis mellifera, ¿no? Fuera de los especialistas, la mayor parte de la población piensa que la abeja es una sola especie. Yo me he encontrado incluso libros de divulgación científica que la ponen así también, ¿no? Y lo sé también por experiencia propia, porque yo me enteré de la existencia de las abejas nativas como hasta los 45 años, a pesar de que toda mi vida he tenido interés en este tema, pero simplemente no había material de divulgación al respecto antes, ¿no? ¿Cómo es posible que olvidamos todo esto? ¿No? A mí esto me da para o sea, creo que una tesis sociológica como esta sería muy interesante. ¿Cómo ocurrió este proceso? ¿No? Y este también parte de ese colonialismo, ¿no? Hay 2.000 especies de abejas nativas en México, 20.000 en el mundo, pero nosotros solo no las representamos como una sola especie. Aquí quiero hacer tantito porque me adelanté, y regresar un poco al tema de divulgación, ¿no? Cambiar un poco el orden, porque de eso va un poco lo que yo hago y es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la divulgación? ¿No? Divulgación es una palabra muy fea en español porque lleva ahí en su etimología vulgo,
¿no? Que en latín era el pueblo, pero siempre se ha usado de un modo despectivo, ¿no? De un modo peyorativo, ¿no? De ahí lo de vulgar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya desde ahí notamos que hay una jerarquización en la palabra española que no está en inglés. En inglés no existe con la misma raíz. Se dice science communication o science dissemination, etcétera, o science spread o spreading, ¿no? Eh, Aquí siempre ha tenido esta connotación y en general los académicos, aquí, con perdón de Carol, sabemos que toda comunidad es muy amplia y envuelve a diferentes personalidades. En general, muchos académicos desprecian la divulgación, ¿no? Les parece que es un poco como rebajarse, ¿no? De su torre de marfil. Entonces, no ha tenido en México, sobre todo, el impulso, ni los fondos, ni el apoyo necesario. Y se confunde con la difusión, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera, no he encontrado suficiente investigación o discusión al respecto en español, ¿no? Falta todavía mucho en ese sentido. Yo distingo la divulgación de la difusión por los públicos a los que va dirigido. La divulgación siempre va dirigido a públicos no especializados. Va en un lenguaje sencillo, accesible, ¿no? Y además, para mí algo muy importante, el punto de vista, ¿no? Lo que yo tengo que contarte en divulgación es algo que te interese a ti desde tu vida. No tanto es contarte mi investigación o que voy a tal congreso, etcétera, ¿no? Sino algo que a ti te ayude o te amplíe tu panorama en cierto sentido, ¿no? Y la difusión es precisamente eso, lo que hacen centros de investigación, universidades y muchos académicos es difusión. Bien, bueno, el doctor fulano de tal acaba de terminar su investigación sobre tales plantas y aquí nos va a dar una charla. Eso es difusión porque solo le interesa a los especialistas o a las personas que tienen conocimiento técnico, no a públicos amplios, ¿no? Sin embargo, se disfraza de esa manera porque ahora la divulgación está empezando a ser un requisito por parte del CONACYT, por ejemplo, ¿no? Ya se les pide a los miembros del SNI que hagan ciertas labores de divulgación por mínimas que sean. Entonces, bueno, hacen difusión y dicen que es divulgación. Esto da para toda una discusión amplia, pero quisiera dejar ahí la pregunta y la cuestión para que ustedes lo reflexionen. Y siguiendo este mismo esquema de poner la búsqueda en Google, también quisiera señalar aquí, si ponemos divulgación científica, vean las imágenes y cómo todas se refieren. Vivimos en una civilización científico-técnica, ¿no? Estamos en el dominio pleno de la civilización científica técnica y todos son símbolos de ese poder técnico, ¿se dan cuenta? El laboratorio, la bata, el átomo, las moléculas del ADN, ¿no? Todos son síntomas, es decir, la ciencia no se entiende en otros ámbitos, ¿no? No en las llamadas ciencias blandas, no ni siquiera en el medio ambiente, ¿no? Es en lo más duro, ¿no? La física cuántica, el átomo, la química, ¿no? Los nuevos materiales. Es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Esas formas que usamos de representarnos nos dicen mucho sobre qué conceptos son los dominantes. Con una simple búsqueda en Google, ¿no? El algoritmo nos dice lo que la mayoría entiende por esto, ¿no? Y también ahí se los dejo. Yo quiero a partir en esta plática plantearles más preguntas que, como les dije, yo sé muy poco, ¿no? Entonces lo que más quiero es plantearles preguntas que nos podemos hacer en conjunto como estudiantes, ¿no? Ok, esto nos lleva a lo que encaja directamente en esta cátedra, ¿no? Que es la bioética. Y en lo que yo creo que lo que hago en Nube de Monte y como divulgación ambiental tiene mucho que ver con lo que ustedes están estudiando en este semestre o en esta cátedra, es precisamente que para poder considerar los derechos de los otros seres, tenemos primero básicamente que conocerlos, ¿no? Nos tienen que importar, tenemos que saber qué es lo que hay ahí, aunque sea un poquito. Y esto
sobre esto tengo una serie de preguntas también, ¿no? Esta es la famosa cueva de Chauvet. Hay todo un documental que hace este gran cineasta Herzog, si no me equivoco, este, que es de hace 35.000 años, aparentemente, ¿no? Y está considerada una de las más grandes muestras de arte del Homo sapiens, ¿no? De prehistórico. Es fascinante, hay un sitio del gobierno francés dedicado a la cueva donde pueden ustedes ver en 3D y recorrerla. Es magnífica. Estas personas eran grandes artistas, ¿no? Anónimos ahora para nosotros. Pero hay una reflexión que algunas personas han hecho a partir de esto, ¿no? Se han fijado que en todo el arte de las cuevas, que en todo el arte prehistórico que sobrevive, ojo que aquí puede haber un sesgo, ¿no? Porque no tenemos, obviamente, la evidencia completa. Se han fijado que en todas las que hemos descubierto, el ser humano está ausente como figura, ¿no? Ahora bien, vean ustedes esta maestría. O sea, estos eran maestros en el arte de la descripción exacta. No es como que no pudieran pintar a un ser humano. No es como que no pudieran representarlo exactamente, ¿no? Eligieron no hacerlo. ¿Por qué razón? ¿No? Porque no habíamos desarrollado ese narcisismo, porque esa vida entre la megafauna y a merced del clima y de muchas otras fuerzas naturales nos hacía que no tuviéramos esa visión tan central, tan antropocéntrica y tan de que descendíamos directamente de dioses y que nuestra misión en la vida era, como dice el Génesis, ir y dominar a los otros seres. Ya, claro, aquí hay muchas preguntas que nunca nos podremos contestar, pero creo que esa reflexión vale la pena y ahí en los links que compartí con Carol hay un artículo al respecto, ¿no? Me parece fascinante la pregunta. Esto no vuelve a darse en el arte, porque además esto es lo importante. Es decir, a medida que va avanzando la época y que surgen las civilizaciones, el ser humano domina todo el arte, ¿no? La figura del ser humano. Y vuelve a voltearse a ver a la naturaleza, por lo menos hasta los paisajes chinos, más o menos, ¿no? Que son siglo XII, XI de nuestra era. De ahí se pasa al paisaje japonés y de ahí en, el primero en hacer un paisaje detallado en el arte occidental es Leonardo da Vinci, ya en pleno Renacimiento, ¿no? Cuando estaba retomar los valores grecorromanos, etcétera, etcétera, y liberarse del peso de la religión, ¿no? Y junto con él Durero, ¿no? Pero ojo, que aún así, es decir, los paisajes de Leonardo son fondo para sus personajes humanos. Todavía pasará mucho tiempo para que en una pintura occidental simplemente aparezca un paisaje como tema. Reflexionemos también un poco sobre eso, ¿no? ¿Por qué tantos siglos de no voltear a ver y de no poner ahí representado el paisaje natural, ¿no? ¿Tiene esto que ver con cómo nos separamos, con cómo la civilización y la urbanización y las religiones organizadas y todo esto nos fueron separando cada vez más de los otros seres, de la otra vida? En nuestra relación con los animales, ¿no? ¿Por qué le ponemos nombre a algunos animales? Esto implica una relación más cercana, ¿no? En general es a mascotas o animales domésticos, ¿no? Pocas veces animales silvestres, animales que están en libertad, poquísimas veces y ya más recientes, ¿no? En general, bueno, recordaría ahora a Moby Dick, ¿no? Esa grandiosa novela que es del siglo XIX y donde se le pone nombre a una ballena, ¿no? Pero igual estamos ya muy cerca de nuestra modernidad, ¿no? Bueno, este es un famoso mosaico que representa a Alejandro Magno y es el primer caballo que yo he podido encontrar que tiene nombre en la historia. Puedo equivocarme, no soy especialista. Si alguien encuentra uno anterior, por favor, compártamelo.
Y es una famosa historia como el de niño lo doma, ¿no? Y nadie lo podía domar, él lo logra y se convierte en su caballo de por vida. Y cuando muere este caballo, después de acompañarlo por medio mundo conocido, le funda una ciudad con su nombre. El caballo se llamaba Bucéfalo, ¿no? También Alejandro tiene acá tengo, también Alejandro tuvo un perro al que le puso nombre, su perro se llamaba Peritas, ¿no? Esto también me parece interesante. El primer animal que yo encuentro con nombre en la literatura occidental es el famoso Argos que recibe Ulises cuando regresa a Ítaca por fin, y que es el único que lo reconoce porque Ulises regresa disfrazado de mendigo, ¿no? Nadie lo ubica, solo Argos lo reconoce inmediatamente, ¿no? Eh, y esto también sería bueno que nos preguntáramos sobre esto, ¿no? Alejandro Magno es en la Grecia antigua, ¿no? Antes de Cristo. La Ilíada es mucho antes, ¿no? Y de ahí yo vuelvo a encontrar otro nombre de animal en Babieca, que es en el siglo X más o menos, en España, el nombre, y este es un personaje legendario, el Mío Cid, el caballo del Mío Cid, ¿no? Y después también en España, eh, ya unos siglos después, Rocinante, el caballo del Quijote, ¿no? Pero vean entonces cuán pocos nombres encontramos en esa relación con los animales. Ahora bien, consideremos lo siguiente. En la Biblia yo no he encontrado, ¿no?, que se le dé un nombre propio nunca a ningún animal, ¿no? De hecho, en la Biblia aparecen muy pocos nombres de animales, ¿no? Y hay un famoso pasaje en la Biblia donde Jesucristo libera de los demonios a una persona y se los tira a una piara de cerdos que había por ahí cerca, y los demonios entran en los cerdos, ¿no? Que es una, digamos, una actitud no muy piadosa de Cristo hacia los animales en ese pasaje, ¿no? Pero en toda la Biblia, que es uno de los libros fundamentales de la civilización occidental, no hay un animal con nombre propio, ¿no? Y hay poquísimos animales, ¿no? En el Corán tampoco hay un animal con nombre propio. Se dice que Mahoma tenía un gato predilecto, una gata predilecta que se llamaba Muesa, ¿no? Y hay una historia de que una vez se quedó dormida encima de su brazo y prefirió cortarse la ropa antes de despertarla, pero eso es una tradición oral, y como desconozco básicamente todo de las otras religiones que se alejan de la tradición judeocristiana, que no son la religión judeocristiana o las religiones derivadas de esa tradición, prefiero no opinar al respecto, pero también sería muy interesante, ¿no?, para quienes estén interesados en esto, comparar cuál es la actitud de las diversas religiones en el mundo, por lo menos de las mayores, ¿no?, de las más dominantes, la islámica, la hinduista, hacia los animales, ¿no? Seguramente hay cosas ahí que resultarían muy interesantes. En todo Shakespeare tampoco se menciona un animal con nombre propio, ¿no? Es también otro de los pilares de la literatura occidental. En el libro de las Mil y una Noches, que es también toda una gran colección de literatura, tampoco encontramos otro animal con nombre propio. ¿Por qué estas preguntas? Porque me parece que marcan ahí cuestiones, actitudes que tal vez no se han examinado todavía lo suficiente, y que podrían llevarnos a descubrir ciertas cosas acerca de nosotros y de nuestra relación histórica con los animales, ¿no? Paso ahora a mi santo patrono, que es San Francisco de Asís, ¿no?, que vive en el siglo XII, sí, 1200, es el siglo XIII, ¿no? En el 1200 en Italia, y que es famoso por un poema que él hace dedicado a todas las criaturas, y porque apreciaba mucho a todas las criaturas, a los animales, y hay una famosa anécdota de cómo doma un lobo que tenía aterrorizado una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que asombra es que sea tan único
en todos esos siglos de historia, ¿no? Lo cual marca también mucho esa relación nuestra con los animales, ¿no? Y ya pasando, ¿no? Llegando ya a nuestra edad contemporánea, este es uno de los primeros libros que reivindicó, como dice ahí, la autobiografía de un caballo, y además me parece muy significativo, además que sea una autora, ¿no? Una autora inglesa. Como sabemos, durante varios siglos el caballo fue la principal fuente de energía en la civilización occidental y bueno, y en todas, ¿no? Durante muchos, muchos siglos. De hecho, para esta época del 18 y del 19 ya se estaba volviendo un gran problema en las ciudades. Sus excrementos, toda la logística para alimentarlos, para mantenerlos en establos, lo seguido que se enfermaban, los accidentes que tenían, la vida que llevaban era bastante dura, ¿no? Y eran explotados muy cruelmente. Es dentro de ese contexto que esta autora, Anne Sewell, hace esta autobiografía y se coloca, la novela nos la cuenta el caballo, Belleza Negra, en primera persona. Y es desde que nace en un prado inglés hasta que lo llevan a la ciudad y pasa por múltiples labores, ¿no? De explotación. Y bueno, sirvió mucho para concientizar al público de esa época sobre el maltrato a los caballos y en general a los animales, ¿no? Pero bueno, ya estamos muy cerca de nuestra época. Otra primera persona de un animal, ¿no? Un famoso autor, Jack London, y Colmillo Blanco, que ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones, ¿no? Y que también habla de un perro medio silvestre, medio cruza con lobo, ¿no? Que agarran pues para las peleas de perros, ¿no? Y es también un intento por ponerse en la piel del animal, ¿no? De vencer este antropocentrismo, ¿no? Que me parece de los más importantes, también muy logrado. Este es principios del siglo XX, ¿no? 1907, 1908. Y un libro que a mí me fascinó muchísimo en mi infancia, que es Platero y yo, y en donde igual es una conversación interminable del autor, Juan Ramón Jiménez, un gran poeta español. Este es su libro menos apreciado. Juan Ramón Jiménez es premio Nobel de literatura, pero siempre muchos literatos han visto como ridículo este libro, ¿no? Les digo, un libro donde hablas con animalitos, qué cursi, ¿no? Pero es un gran libro, a mí me parece tremendamente poético y además no solo habla con Platero, que es el otro protagonista, un borrico, sino también con muchos otros animales y es un punto de vista muy diferente en nuestra relación, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a ejemplos brevísimos de cómo nos hemos imaginado a los animales, ¿no? Esto es el mundo de la literatura, de la ficción, de la imaginación, de la religión. Ahora vayamos a cómo los hemos estudiado un poco, ¿no? Igual, esto es un vuelo de águila muy breve, ¿no? Empezamos por Aristóteles, que fue el fundador de tantísimas cosas. En muchas de ellas se equivocó y sus errores los seguimos arrastrando, pero eso ya no fue culpa de él, ¿no? Él es el fundador de la historia natural, por supuesto. Y aquí quiero hacer énfasis en que él puede hacer todos esos estudios de natural por su relación con un imperio y con un poderoso, que era Alejandro Magno, a quien le había dado clases, había sido su tutor. Entonces Alejandro le mandaba especímenes de todos los lugares que conquistaba, que era prácticamente casi todo el mundo conocido en esa época, y gracias a eso Aristóteles pudo lograr eso, ¿no? La primera historia natural, el primero que intenta una historia natural. Plinio el Viejo, que fallece en la erupción del Vesubio en Pompeya, hace algo similar. Bueno, él va más lejos y abarca también otros aspectos, no solamente la historia natural, pero él también replica este intento de Aristóteles. Y él era un funcionario, un alto funcionario romano. Entonces también notemos esa cercanía con el poder que permite estas investigaciones, ¿no? Digo, cualquier parecido con lo que ocurre actualmente no es pura coincidencia. Y aquí llegamos a Francisco Hernández,
¿no? Francisco Hernández es muy poco conocido, lo manda el emperador español en 1500, sí, en el siglo XVI, lo envían para hacer una lista, ¿no? El emperador le pide una lista de plantas medicinales de las Américas para poder venderlas mejor, para hacer negocio, porque había quien se había hecho millonario vendiendo las nuevas plantas de América en Europa, ¿no? Pero Francisco Hernández no se contenta con eso. Él debería haber venido, estar unos meses y regresarse y hacer su lista de plantas. Pero ve todo esto y él tiene el referente de Aristóteles y Plinio y lo dice en sus cartas, y él quiere ser un nuevo Plinio y un nuevo Aristóteles con este nuevo mundo que es América, ¿no? Él quiere hacer una obra monumental que abarque toda la historia natural de América y empieza a investigar, a acumular dibujos, a consultar con personas indígenas, etcétera, etcétera. Ya no recuerdo, pero se queda aquí años, ¿no? Haciendo una obra monumental, que son creo que 7 o 8 volúmenes, ¿no? Y que se perdió en un incendio en la biblioteca del Escorial, pero sobrevivió en copias, ¿no? Es una obra interesantísima. Lo que quiero resaltar es otra vez, ¿no? Es alguien muy cercano o alguien a las órdenes de un emperador, ¿no? Quien tiene estos recursos y estas posibilidades, y veamos cómo se mezclan siempre la ciencia, siempre un poco al servicio del poder en el sentido de abrir caminos para la explotación, ¿no? ¿Para qué ese afán de conocer de los poderosos? Es para ver de qué me puedo servir, qué puedo utilizar, ¿no? No siempre, no, obviamente no coincide con los científicos, pero los científicos muchas veces no tienen otra más que esa alianza para poder llevar a cabo sus investigaciones, en el caso de estos tres, ¿no? Y bueno, aquí podríamos señalar también la historia de la investigación atómica, que terminó en el desastre de Hiroshima y Nagasaki y que todavía nos tiene con todo un arsenal preparado y listo para acabar con la civilización cuando a algún loco se le ocurra, ¿no? Esta obra se editó hace unos años, la editó el Estado mexicano, Tesoro mexicano, y se editó en español, inglés e italiano, ¿no? Y narra esta historia fabulosa de Francisco Hernández, ¿no? A través de 3 o 4 ensayos. Si pueden consultarla por ahí, se las recomiendo muchísimo. Y dando un gran brinco, porque bueno, estos a grandes saltos en nuestra forma de relacionarnos. Aquí ya se mencionó en algunas charlas anteriores a Franz de Waal, que es uno de los primatólogos más famosos actualmente y además un gran divulgador. Sus libros son muy accesibles, escribe muy bien, la mayoría están traducidos al español y yo se los recomiendo muchísimo, ¿no? Este es para mí central, ¿no? En donde él hace esta comparación de por qué, esta explicación de por qué durante mucho tiempo en el siglo XX, bueno, desde antes, esto viene desde Descartes, ¿no? Perdón que lo pronuncie así, pero bueno. Esto viene desde este filósofo francés que pone a los animales sin alma, como mecanismos robóticos casi, ¿no? Y bueno, también hay un científico, Skinner, que dominó durante mucho tiempo esta ciencia de la conducta, ¿no? Y Franz de Waal reflexiona aquí sobre por qué nos ha interesado siempre tanto negarles la inteligencia a los animales. Además de que siempre nos hemos creído como la cúspide de la evolución, como el non plus ultra de la creación, ¿no? También hay ahí una intención tal vez de que cuando le niegas la humanidad o la inteligencia a alguien lo puedes explotar, ¿no? Tienes como un permiso para explotarlo. Y es interesante aquí lo que ya otras personas han mencionado, cómo no toda la humanidad, sino el grupo dominante de la humanidad durante muchos siglos le ha negado humanidad a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes.
a las personas con color de piel diferente, ¿no? A veces simplemente a los de otra tribu o que hablaban otra lengua, ¿no? A los animales, ¿no? A las plantas. Entonces, esto tiene un patrón, ¿no? Un patrón en donde hay un grupo dominante que quiere explotar y hacer valer su fuerza y tiene que deshumanizar al otro, tiene que hacerlo ver como un robot, ¿no? Esta discusión ocurrió también muy famosamente durante la invasión española y la colonia, ¿no? Con esta discusión entre si los indígenas tenían alma o no. Bueno, era más que nada esto, ¿no? Y tiene este otro, donde este es interesantísimo porque es a partir de una cátedra que da él. Entonces, él da su ponencia y luego en el libro están recogidas las réplicas que le dan otros pensadores acerca del mismo tema, ¿no? Partiendo de sus estudios sobre primates, él habla de que en los primates, algunos de los grandes primates hacen lo que se puede llamar política, ¿no? Esta búsqueda de estatus constante dentro del grupo. Y trata de buscar el origen de nuestra moral, o al menos de nuestros imperativos morales, en las conductas de estos grandes simios, ¿no? Es una discusión interesantísima. Y aquí lo que me gusta es la cercanía que provocan estos libros de De Waal al leerlos, en ver que, bueno, estamos tan cerca de nuestros parientes primates, a pesar de que no somos descendientes directos de ellos, ¿no? Sino que son como nuestros primos lejanos, ¿no? Hay muchas cosas en las que podemos reconocernos. Esto en cuanto a los animales. Bueno, aquí mencionaría también todas las recientes investigaciones que hay sobre la inteligencia de los pulpos, ¿no? Que aquí lo menciona De Waal en este libro. Si hay un animal, dice, no es sorprendente que el ser humano sea inteligente. Descendemos de animales inteligentes, tenemos parientes inteligentes. No es más que lógica que desarrolláramos inteligencia evolutivamente. Lo que sí es inexplicable es el pulpo. El pulpo no tiene ningún pariente cercano en la naturaleza que tenga una inteligencia ni lejanamente similar a la suya, ¿no? Son uno de los animales más inteligentes que existen, de muy breve vida. Viven en promedio, me parece que 2 años. No son como que las condiciones que uno pensaría. Y además de que su inteligencia está repartida, tienen neuronas en los tentáculos, tienen por lo menos 3 centros diferentes neurálgicos, ¿no? Entonces, wow, parece venido de otro planeta. Y también parecen a veces de otro planeta las plantas cuando nos ponemos a estudiarlas, ¿no? Digo, yo no las estudio, pero he leído todos los libros de este señor Stefano Mancuso, que es un botánico muy famoso italiano y también un gran divulgador. Sus libros son muy accesibles, también la mayoría traducidos al español. Ya estamos de regreso. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero son las contras de usar estas tecnologías que también nos ayudan a comunicarnos y a encontrarnos unos con otros. Y entonces ya Francisco va a continuar con su exposición y vamos a dar paso cuando él concluya a una muy breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces ya váyanse aplicando con sus preguntas en el chat de Facebook y de YouTube. Gracias. Adelante, Francisco, por favor. Muy bien, al parecer nos quedamos en esta lámina, entonces es otro libro de Frans de Waal muy interesante, como les comentaba. Él da una cátedra sobre este tema. Él intenta rastrear el origen de nuestro sentido de la moralidad humana, en el comportamiento social de los grandes simios. Y está súper interesante porque él, en el libro está el texto y están las respuestas, las réplicas que le dan unos 4 especialistas, algunos en contra, otros a favor, pero todos afinando muchos detalles. Entonces, es como leer una discusión súper interesante sobre nuestra moralidad y sobre lo que nos une
con nuestros parientes primates, ¿no? Pasando a las plantas, que las plantas parecieran ser, ya cuando uno las empieza a entender, parecen ser seres de otro planeta, ¿no? Son tan diferentes a los animales que en realidad nos cuesta mucho trabajo entenderlas. Lo que pasa es que siempre las vemos solo superficialmente, ¿no? En general como un adorno o como algo que nos alimenta. Pero en cuanto uno las empieza a observar un poco mejor, híjole, tienen unas historias fascinantes, ¿no? Como Stefano Mancuso es uno de los botánicos pues, más famosos actualmente, es italiano, y también es un gran divulgador, ¿no? Escribe súper bien, súper sencillo, y cuenta historias extraordinarias de las plantas. Se los recomiendo muchísimo. Merlin Sheldrake, que es un biólogo inglés muy joven, y que en este libro nos hace una introducción magistral, súper sencilla y súper bien narrada a todo lo que son los hongos, a todos los misterios que encierran, y también hace una crítica de la ciencia y de los límites de la ciencia en la biología y en la ecología, ¿no? Como dice él, no hemos logrado medir ni siquiera las interacciones totales de un solo bosque, ¿no? No hemos logrado entenderlas cabalmente de un solo bosque. No podemos decir que tenemos la más mínima idea de cómo funciona la ecología del planeta, ¿no? Tenemos aproximaciones, pero en realidad, estoy leyendo ahorita recientemente una física de mecánica cuántica, una alemana, que dice precisamente eso, ¿no? Es decir, una persona especialista en mecánica cuántica dice, olvídense de la física, dice, lo más complejo que hay es el estudio de los ecosistemas, dice. Son tantas las variables, son tantos los cambios, eh, y sí, cada vez que uno lee investigaciones, lee estos libros y se acerca uno al medio ambiente y a su comprensión, en realidad nos damos cuenta de que siempre nos topamos con esa palabra, ¿no? Inconmensurable, ¿no? Lo que no podemos medir, lo que quizá nunca lograremos comprender del todo, ¿no? Cada vez aparecen nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas. Simplemente los insectos, se calcula que por de las especies que hay clasificadas, se calcula que hay el doble que todavía no hemos identificado, por poner un caso extremo, ¿no? Y los insectos, los hongos, las plantas son la base bueno, alguien me alegaría que también los microorganismos, ¿no? Y con toda razón, ¿no? Este libro acaba de salir hace unos meses, yo lo esperaba con ansias y lo compré en cuanto salió. Este es extraordinario cómo escribe Lars Chikta, porque resume 30 años de investigación en 200 páginas, de una forma súper accesible y que nos abre una gran ventana a lo que es la mente de las abejas. Aclaro, todas las investigaciones son básicamente Apis mellifera, que es la abeja europea, y el abejorro común, porque son los que más se prestan a tenerlos en laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, son dos especies. Estamos extrapolando un poco a las 20,000 que hay, pero por ejemplo, por mencionar algo así muy rápido, el que las abejas tienen 3 estados diferentes de sueño, ¿no? O sea, y a que cuando una abeja está dormida y se le acerca un aroma, ¿no? Puede hacer que cambie su actividad mental. Es decir, como si se pusiera a soñar. No se ha comprobado que sueñen, pero recientemente salió un paper en donde mencionaban que hay evidencias de que probablemente una especie de araña sueñe, tenga sueños, ¿no? Y bueno, siempre hemos menospreciado la inteligencia de los insectos porque nos parece, y con razón, que un cerebro tan diminuto en relación al nuestro no puede ser inteligente, ¿no? Pero eso es un sesgo. Es el sesgo de un mamífero que está viendo a otras clases de animales, ¿no? En realidad lo que se está encontrando con los insectos es que no es necesario tener toda esa gran masa, ¿no?
De todas formas, el diminuto cerebro de un insecto tiene millones de conexiones posibles, lo cual le permite realizar un montón de cálculos, ¿no? Y aprendizaje, memoria, etcétera. Y bueno, esto como un complemento, esta es una de las científicas que más, digamos, de las más notorias en cuanto al estudio de las emociones y del entendimiento de la mente humana actualmente. Y lo pongo como un contraste a lo anterior porque yo también leo estos temas porque, bueno, uno porque son interesantísimos y otro porque cuando nos damos cuenta que el animal más estudiado en la historia, que es el Homo sapiens, todavía no entendemos bien cómo funciona nuestra mente, a pesar de que tenemos la grandísima ventaja de que podemos decirle a quien nos investiga cómo nos sentimos, ¿no? Para que veamos la dificultad de que lleguemos a entender lo que piensan los animales o lo que pasa por la mente de un animal, ¿no? Y bueno, este libro lo recomiendo de todas formas por sí mismo, ¿no? También este, muy reciente que acaba de salir, que esta es una investigadora holandesa que también trabaja con la anterior, y parte de este nuevo entendimiento del cerebro y de cómo las emociones son construcciones, ¿no? Contrario a lo que se creía anteriormente de que había un lugar en el cerebro para cada emoción, actualmente vemos que son construcciones y que es algo más holístico. Bueno, aquí ya creo que voy a tener que resumir mucho porque todavía me quedaban 2 puntos. De capitalismo ya habló mi tocayo Francisco Serratos muy bien en esta cuestión entre antropoceno y capitaloceno, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarle a él, voy a pasar también por estos números. Esto es el último informe de la FAO, creo que es 2021, sobre la agricultura y sobre cómo se distribuye la agricultura en el mundo. Si lo googlean es muy fácil de encontrar. Y solo quisiera quedar de aquí que ahí la FAO estipula en su comunicado que no contamos con cifras confiables sobre el estado y la distribución de la agricultura en el mundo, lo cual me parece que habla también de estos límites de nuestro conocimiento y de la dificultad para racionalizar nuestra actitud ante la agricultura, ¿no? Este libro que salió el año pasado en inglés y acaba de salir hace unas semanas la traducción, por lo que tiene que ver con el capitalismo, porque estos dos autores se proponen nada menos que contradecir toda la narrativa que se ha hecho sobre la prehistoria anteriormente, ¿no? Esta idea de que al descubrirse la agricultura ya todos los seres humanos se abalanzaron a hacer civilizaciones y a vivir en ciudades, ¿no? Básicamente ellos ponen, es un libro bastante grande, unas 900 páginas donde hacen una refutación de todo eso. Interesantísimo, quería comentarles aquí varias partes, pero bueno, simplemente solo un pequeño dato, ¿no? Hay un pensador francés, Jacques Turgot, que en el siglo XVIII, él es el primero que habla de la evolución, no de la evolución biológica, sino de la evolución social. Él proponía 4 fases de la humanidad: los cazadores, los pastores, los agricultores y los comerciantes en las civilizaciones, ¿no? Pero es el primero que aplica a la humanidad este concepto evolutivo, esta cuestión de que hay un progreso, ¿no? Esa palabrita que tantos dolores de cabeza nos ha dado a través de la historia. Es interesante hacer notar que esto es en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Lamarck, recordemos que fue el primero en proponer la evolución biológica, ¿no? A él le fallaron los detalles, pero él fue el primero que propuso que las especies evolucionaban e iban cambiando a lo largo del tiempo. Ya después vino Darwin y dio con la teoría correcta, ¿no? Pero entonces fíjense cómo esta cuestión social, ¿no? Fue primero por lo menos en la cultura occidental, que la cuestión biológica. Pero bueno, esta es un libro interesantísimo que les recomiendo muchísimo porque esta persona especialista en energía enfoca toda la historia humana a partir de los requerimientos energéticos y a partir de los límites que nos pone el uso y las fuentes de la energía. Y derriba ahí varias concepciones, varios mitos que tenemos acerca de la energía, ¿no? Muy pocos
dado este punto de vista para la historia. Es interesantísimo para cualquier discusión que queramos tener acerca del capitalismo y de la industrialización. Y el cientifismo, bueno, ya rapidito. Esta es una física teórica alemana que trabajaba en el CERN, el acelerador de partículas en Suiza, ¿no? Buscando estas nuevas partículas, y decide, es crítica, se hace autocrítica y dice, no estamos haciendo nada, estamos gastando millones de dólares en buscar unas partículas que tiene décadas que no aparecen, ¿no? A pesar del CERN y a pesar de que se aumente su potencia. Y entonces hace una crítica de cómo la belleza confunde a los físicos, ¿no? Hace una crítica a nuestra forma de concebir las teorías científicas, en particular en la física, pero también lo lleva hacia el resto de las ciencias, ¿no? Y me parece importantísimo porque parte del relato de la narrativa que hay ante la crisis climática y la crisis de biodiversidad es que la ciencia nos va a salvar. Yo estoy completamente, la evidencia histórica no nos sugiere eso. De hecho, la crisis climática y la crisis de la biodiversidad son principalmente consecuencias no deseadas del desarrollo de las ciencias y de la tecnología, ¿no? Entonces, creer que solo la ciencia por sí sola nos va a sacar de esto, me parece, nos va a hacer falta muchísima política, ¿no? Nos va a hacer falta muchísimas humanidades, que es en lo que ustedes están, ¿no? Para lograr encontrar el camino. Difiero de esta narrativa que pone a las ciencias duras como digamos, como la luz. Esta civilización tecnocientífica, si uno escucha a muchos científicos o divulgadores o a muchas personas, parece como si simplemente se hubiera reemplazado un dios por otro, ¿no? Se reemplazó un dios por la ciencia y a los sumos sacerdotes por los científicos, ¿no? Y entonces no se fomenta el libre pensamiento, la crítica, ¿no? Sino simplemente el argumento de autoridad, ¿no? Es que, bueno, y googleen ustedes cuántos artículos empiezan así, noticias empiezan como, la ciencia ha hablado, como si fuera un oráculo, ¿no? Lo dice la ciencia lo comprueba. O sea, este ser mítico que es la ciencia, ¿no? Como si fuera una unidad. Cuando con tantito que uno se acerque, podemos ver que en realidad es una discusión continua, ¿no? De cotejar diferentes evidencias, diferentes interpretaciones, ¿no? No es una unidad para nada. Pero bueno, aquí termino. Les agradezco mucho su paciencia y bueno, espero sus preguntas. No, muchas gracias a ti, Francisco, por tu excelente exposición y por ser paciente con estos problemas técnicos. Tenemos algunas preguntas, bueno, tenemos muchos comentarios de felicitaciones y te voy a leer de una en una. La primera pregunta que nos aparece es, ¿por qué te apasionas por la fotografía y cómo escoges la fotografía? Bueno, obviamente también con la narración conjuntamente, pero ¿cómo escoges la fotografía como esta forma de comunicarte sobre estos temas? Bueno, hay una fotógrafa documental alemana que en este momento olvido su nombre, fotógrafa artística del siglo XX, que reflexionó en un libro sobre la fotografía y su entorno y narra cómo ella se dio cuenta de que una de sus fotos las habían publicado en 3 revistas diferentes, con 3 textos diferentes, con 3 pies de foto diferentes y decían 3 cosas completamente opuestas, ¿no? Y entonces la fotografía, desgraciadamente, sin el contexto, es muy ambigua siempre. Entonces, siempre lo que busco es la fotografía que vaya mejor con el texto que la acompaña, ¿no? Que contextualice mejor lo que estoy diciendo y que ayude a entender ese texto. Es la forma en que yo me aproximo a la fotografía en mi página. Por supuesto, no es la única válida, es para esta función que yo quiero, que es de divulgar. Trato de que siempre la fotografía contenga la mayor información posible y que esté súper bien contextualizada. Aún a riesgo de ser repetitivo, siempre quiero poner la información suficiente en el pie de foto, porque también sé que hay muchas personas que nada más van a encontrársela en Google
y van a dar clic y van a llegar y nada más van a ver la foto y se van a ir. Entonces, quiero que por lo menos en el pie puedan encontrar la información para contextualizarla, ¿no? Otra pregunta se refiere a National Geographic y a este tipo de tarea que hace un poco de divulgación, de difusión y que muchas veces tiene una historia, bueno, mucha gente habla de National Geographic como una revista un poco colonial, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu opinión entre las cosas positivas que hacen ese tipo de revistas con un balance con las cosas que podrían ser criticables? ¿Y cómo lo ves tú desde tu experiencia personal con Monte de Nube? Nube de Monte. Con Nube de Monte, perdón. Que ya hemos Sí, hablado de tantas nubes que ya me hice. sí, también hay que entender, digo, yo también recibí una educación colonialista, machista, patriarcal, nacionalista. Ya no pude hablar de nacionalismo, que es otro demonio. Y poco a poco he ido desaprendiendo esas cosas. National Geographic tuvo un enfoque colonialista durante mucho tiempo y luego sin darse cuenta, ¿no? Este, a favor de ellos hay que decir que hace unos años sacaron un número donde se habían puesto a rastrear sus archivos y a tratar de corregir y encontrar dónde habían sido, pues, de alguna manera racistas o colonialistas en su fotografía, sobre todo de otras culturas, ¿no? Entonces trataron de enmendar un poco eso y creo que hoy ya no se conducen de la misma forma. Y sí, también es cierto, yo crecí leyéndolos a ellos y agradezco mucho todo su trabajo. Hoy yo creo que deberíamos tener menos medios centralizados, ¿no? Creo que en una época ellos estuvieron muy bien. Creo que hoy deberíamos tener los medios mucho más descentralizados. Deberíamos tener muchos medios en muchas partes y regiones propios, ¿no? Para que cada quien cuente sus propias historias también. Es decir, no que desaparezca, obviamente, National Geographic, que hace un gran trabajo, sino que también haya estas otras voces, ¿no? Y otra pregunta está completamente relacionada con esto, que hablan tanto de las radios comunitarias como de los nuevos, bueno, de los miembros de las comunidades indígenas y rurales que se dedican, pues no sabemos si, no, si determinarlo como difusión o divulgación, pero que se dedican a las radios comunitarias, a la fotografía comunitaria, etcétera. ¿Cómo ves este desarrollo que ha tenido lugar en la última década o en las últimas 2 décadas? Bueno, yo creo que ahí lo que menos importaría es la clasificación. Es decir, ante estas condiciones históricas de explotación y de racismo y de clasismo con las que han vivido estas comunidades, que han sufrido estas comunidades, para mí ya es muy importante que ellos tengan vehículos para expresarse y para precisamente contar sus propias historias, ¿no? En este momento, eso, que si es divulgación o difusión, no me parece tan importante. Lo importante es que ya estén pudiendo hacerlo, ¿no? Y sobre todo en sus lenguas originarias. Eh, Hay muchísimo que hacer por ahí. Somos un país multicultural que ha intentado borrar a estas otras culturas bajo esta idea precisamente del nacionalismo y de una lengua única y de un origen único, lo cual es un cuento terrible, ¿no? Eh, y yo simplemente ahí, ahí lo que... hay un apoyo total de mi parte a todas estas expresiones que estas personas puedan tener. Y justo a eso me referí un poco en la respuesta anterior, ¿no? Ojalá cada vez haya más radios comunitarias, ojalá también puedan tener sus páginas web, ¿no? Que para hacerlo primero tendrían que tener acceso a Internet en los lugares donde ellos viven, que casi nunca tienen una buena conexión, ¿no? Y también posibilidades ellos de hacer sus propios libros, sus propias revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto me parece que son cuentas pendientes que tenemos como sociedad y como Estado con estos otros pueblos que han sido marginados muy voluntariamente, que ha estado en el programa de esta nación, ¿no? Marginarlos. Sí,
Y otra pregunta va relacionada con las posibilidades de impulsar la conservación a través de este tipo de trabajo y cuál ha sido tu experiencia. Y yo creo que aquí cabría lo que hemos estado platicando cuando estábamos desconectados del último trabajo que estas haciendo. A ver, platícales un poco a los estudiantes. Bueno, yo les recomendaría que leyeran una historia que se llama Los mangles que aprendieron a vivir lejos del mar, que es sobre los mangles del río San Pedro, del cual hubo una gran investigación que se publicó en PNAS el año pasado. Es un territorio único en el mundo, los mangles que más lejos viven del mar en todo el mundo, a más de 170 kilómetros, ¿no? Siendo que los mangles solo pueden vivir en agua salada, normalmente. Estos viven en agua dulce. Y resulta que llegaron allí hace 100.000 años, cuando el mar llegaba hasta donde está actualmente el río San Pedro. Y el mar se retiró y ellos se quedaron. Entonces es una historia fabulosa, ¿no? Y a partir de esta investigación que hicieron estos científicos, uno de ellos tabasqueño, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la universidad está trabajando ya con la CONAM para declararlo área natural protegida al río, ¿no? Ya se están haciendo los trabajos de esto. Pero bueno, en la relación específica de Nube de Monte y de lo que se escribe, siempre será un gran misterio el medir la influencia, ¿no? ¿Qué tanta influencia puede tener un texto? Yo, por experiencia propia, podría decir que hay textos y programas que a mí me cambiaron la vida, ¿no? Como Carl Sagan, como Jacques Cousteau, como muchos libros que leí de niño y de joven, ¿no? Pero sería, no, sería muy presuntuoso decir que un artículo mío le vaya a cambiar la vida a alguien. Más bien, intento dar abrir una pequeña, son como introducciones, ¿no? Intento transmitir esta pasión y este interés, ¿no? No pretendo darte nunca la última palabra sobre un tema, sino es como una ventana hacia todo un tema en el que tú te puedes sumergir, y por eso pongo las referencias y los links para que si tú quieres saber más, tú sigas adelante con ese tema, ¿no? Yo aquí te cuento esto de los manatís y ahí están los links y tú puedes ya después adentrarte en ese tema. La idea para mí de divulgación es esa, ¿no? Es como una invitación a adentrarte en un tema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se liga con la conservación? Yo espero que al abrir un poquito de conciencia en las personas, en las pocas personas que me leen, eso pueda tener un efecto en nuestra conciencia colectiva, ¿no? Como, o sea, claro, yo soy un granito de arena, deberíamos de haber muchísimos medios que hiciéramos esto, ¿no? Eh, ya vamos a cerrar con una última pregunta Vale. que dice lo siguiente: ¿cuáles serían los mayores retos para que conozcamos y nos preocupemos por los otros seres vivos? Sobre todo, dada las resistencias que tenemos para no perder nuestros privilegios sobre las otras criaturas. Y te voy a leer una última pregunta que acaba de llegar. ¿Puede hacerse una divulgación ambiental involuntaria? Por ejemplo, poner alguna foto en Facebook, no con esa intención, pero con relación ambiental. ¿Contaría como divulgación o no por la falta de intención? Bueno, contesto primero la Sí, última por breve, sí. ¿no? Yo diría que, bueno, es una buena acción, independientemente de cómo la clasifiquemos. Me parece que mientras mantengamos en la conversación el tema, es lo ideal, ¿no? No importa tanto si es divulgación o difusión. Ya esa clasificación como que ya nos interesaría si estuviéramos trabajando en algo y dependiera de eso el tipo de post que estamos haciendo, ¿no? Eh, esa sería mi respuesta sería que habría que cuidar que esa imagen, que esa foto tenga el contexto necesario, ¿no? Y que ese contexto esté, por lo menos, que provenga de una fuente confiable, ¿no? Para evitar transmitir equívocos, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la primera, que es muy interesante, ¿me la podrías repetir tantito, por favor, para atenderla bien? Sí.
Dice, ¿cuáles son los mayores retos para que conozcamos y nos preocupemos por los otros seres, sobre todo dadas las resistencias que tenemos para no perder nuestros privilegios sobre las demás criaturas? Esa es precisamente la... Si uno ve a través de la historia, y eso es un poco lo que intenté hacer con esta breve presentación, de esos habitantes de las cuevas que tenían esta relación directa con los animales, pasamos de repente como a dejarlos al margen durante miles de años y ahora estamos recuperando esta mirada sobre ellos, ¿no? Y otro tema que iba a mencionar era la otredad, ¿no? Nos encontramos con la otredad, con estos seres que son radicalmente diferentes a nosotros y que no podemos imaginarnos lo que piensan. Y ahí le dejé en los links que le compartí a Carol un poema que a mí me encanta de una de mis poetas preferidas, Elizabeth Bishop, que se llama The Fish. Los pongo el original y la traducción, y que es un encuentro con un pez. Y la forma en que ella cuenta ese encuentro con el pez es un encuentro con la otredad, el encuentro con esta otra vida tan extraña a nosotros, ¿no? Me parece que es una gran muestra de eso. Y efectivamente, como hemos construido toda esta civilización donde siempre hemos explotado seres, primero se explotaron los esclavos, después se explotaron y todavía se explota a las mujeres, también se explotó a los niños, ¿no? Y todavía nos siguen en general explotando un poco a todos. Entonces, y seguimos explotando a los animales. Y efectivamente eso implicaría grandes cambios en nuestro estilo de vida. Y esa, como bien dice quien hace la pregunta, sería una de las mayores resistencias, ¿no? Porque tal vez en lo teórico ya nos hemos dado cuenta de que no tenemos para nada la razón en esta explotación de los animales y en este no verlos y en este no escucharlos, ¿no? Pero en nuestro estilo de vida consumista y capitalista, donde estamos acostumbrados a que tenemos que llegar al súper y encontrar kilos de carne de pollo disponible a la hora que queramos y vamos a la hora que sea, tiene que estar ahí lista y fresca para nosotros. Eso no va con respetar los derechos de los animales, ¿no? Y en muchas otras situaciones. Eh, entonces, sí, creo que el principal obstáculo viene de este sistema capitalista de explotación desde que se emprendió hace 5 siglos. Y una de las principales cosas que dice, ya no tengo la diapositiva, pero que está este libro de La Aurora de Todo, ¿no? Que les recomendé ahí es que precisamente nos muestra que esta no es la única solución posible. Esta división del mundo en 200 estados-nación con una civilización industrial no es la única. Durante miles, esto apenas lleva unos 5 siglos. Durante miles y miles de años los seres humanos vivieron de miles de maneras diferentes, con una gran diversidad política y cultural, ¿no? Y ahora parece que nos hemos encerrado en solo un posible camino. Y es lo que nos dicen cuando proponemos cambios. Es que de otra manera no va a funcionar. Es que es la única forma en que podemos vivir. Ahí hay una gran historia que nos dice que no es la única forma en que podemos vivir. Claro, no es fácil. Yo también vivo dentro de esta civilización industrial y también tengo un celular y también tengo aire acondicionado y también tengo todas estas cosas. Eh, Va a implicar una gran resistencia, pero creo que es lo que tenemos que plantearnos eh, efectivamente ya en acciones si queremos sobrevivir a estas crisis o paliar esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Me gusta mucho esta reflexión y esta idea donde hay una relación entre lo que queremos explotar y la forma en la que lo tratamos y la forma en la que lo conceptualizamos, ¿no? Y creemos que los animales no tienen sentimientos, no sienten, no tienen sensaciones, etcétera. Tú vas a provincia y la gente cree que los caballos no sienten calor y te lo dicen, no, no sienten calor, ¿no? Porque están debajo del sol. Y tú vas a los campos en California y los gringos genuinamente creen o se imaginan que creen que los mexicanos no sienten calor, te lo dicen. No, ellos no sienten calor.
Te lo dicen con las mismas palabras que la gente se refiere a los caballos en la provincia. Entonces, o sea, sí hay una relación directa entre lo que explotas y la forma en la que lo concibes y lo conceptualizas y lo defines y defines sus sentimientos, todo, ¿no? Entonces, eso no debe de quedar oculto para los estudiantes. Y quisiera ya cerrar, aquí nunca cerramos, aquí podríamos seguir y seguir, cerrar con la pregunta de cómo podemos hacer, sobre todo para los estudiantes que son de licenciatura, cómo pueden hacer estas investigaciones que no solamente son interdisciplinarias en el sentido de conjugar diferentes disciplinas académicas, sino también cómo pueden incorporar el arte, incorporar la fotografía, la poesía, cómo pueden enriquecerse sus propias mentes y sus formas de percibir la vida y cómo pueden reflejar ese enriquecimiento que viene de diferentes áreas de la vida y del arte en sus investigaciones. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque tú lo has hecho muy bien. O sea, este ejemplo que das de los manglares dulces es excelente, donde estás completamente relacionado con el mundo científico, pero lo sigues haciendo desde el arte y con todos tus elementos de poesía y de amor por la naturaleza. ¿Cuál sería tu recomendación para los estudiantes para su proceso de elaboración de tesis y de investigación? Y con eso ya cerramos la sesión de hoy. Bueno, yo creo que simplemente no hay atajos. Yo tengo 51 años. No hay atajos. Yo no podría haber hecho esto a los 25 años, ni a los 20. Este, durante muchos años, le he dedicado muchos años a aprender fotografía. He leído desde que soy niño de literatura, de biología, de historia, de filosofía, de muchísimas cosas. He escrito también desde que soy joven, ¿no? Entonces, y también, claro, he llevado diplomados de historia del arte, he llevado diplomados de cine, ¿no? De historia del cine también. O sea, todo esto va sumando, 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 pero no es de la noche a la mañana. Yo les diría que no se desesperen, ¿no? Simplemente haciendo lo que a uno le apasiona, buscando, interrogándose, ¿no? Manteniendo la curiosidad y manteniendo el asombro, sobre todo manteniendo el asombro, ¿no? Si hay algo si ustedes revisan mis textos en Nube de Monte, yo creo que el común denominador sería ese, ¿no? Yo siempre escribo de algo que me asombra, que me maravilla, que me apasiona. Y eso es lo que permite, bueno, tampoco quiero caer aquí en que ya con eso es suficiente. Eso más todo el trabajo que hay detrás es lo que hace posible esto, ¿no? Que tampoco para nada me pongo como ejemplo. Yo, como les dije, yo soy estudiante igual que ustedes, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo paciencia, disfrutar el camino, abrir siempre su mente, mantenerla abierta. Por ejemplo, después de haber puesto el título ayer o antier, leí que critican en redes el término narrativa porque dicen que es un anglicismo mal utilizado y que lo correcto en español sería utilizar relato en lugar de narrativa. Entonces, bueno, voy a investigar eso y voy a corregirme y voy a ver para hacerlo bien la próxima vez. Y así, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos corrigiéndonos, ¿no? Y esa es la aventura maravillosa que es esta vida. Muchísimas gracias, Francisco. Nos dio muchísimo gusto estar contigo. Fue un honor para nosotros tenerte en la cátedra y esperamos que aceptes una invitación en un futuro próximo. Y bueno, con esto nos despedimos y la semana que viene no tenemos cátedra, pero en 15 días retomamos y vamos a introducir el tema de la danza. Entonces, nos despedimos de todas, todos y todes y les damos un fuerte abrazo y a ti más, Francisco, por haber estado con nosotros.